A ver, cada vez que entramos en Internet, hacemos una compra online o, bueno, simplemente usamos las redes sociales, estamos dejando un rastro, una huella digital. Pues bien, hoy vamos a desgranar la ley española que se encarga de proteger precisamente esa huella, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Vamos a ver por qué existe esta ley, cuáles son las reglas básicas para tratar nuestros datos, qué derechos concretos nos da y cómo se manejan los datos que son, digamos, más delicados. Venga, vamos a empezar por el principio. Y es que, claro, toda ley tiene una razón de ser, un porqué. Así que para arrancar, vamos a entender cuál es el objetivo de fondo, lo que de verdad impulsa la protección de nuestros datos. En un mundo donde nuestra información personal es un activo valiosísimo, la pregunta es inevitable. ¿Quién la protege? Pues esta ley nace justamente para responder a esa pregunta, para crear un marco legal que la defienda de verdad. La verdad es que esta ley tiene como una doble misión. Por un lado, se trata de poner la normativa española al día, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, el famoso RGPD, y por otro, y no menos importante, de garantizar esos derechos digitales que ya nos ampara la Constitución. Vale, ya sabemos el porqué de la ley. Ahora toca ver el cómo. Y para eso están los principios de protección, que son básicamente las reglas del juego que cualquier empresa u organización tiene que seguir sí o sí cuando maneja datos personales. El consentimiento. Esto es clave. No vale con marcar una casilla medio escondida por ahí. Según el artículo 6, tiene que ser una manifestación de voluntad que sea libre, específica, informada y, sobre todo, inequívoca. Solo así es lícito tratar los datos. Imagínate las consecuencias de que haya información incorrecta o desfasada sobre alguien. Pueden ser graves. Por eso el artículo 4 exige que las organizaciones se aseguren de que los datos que tienen son exactos y están al día. Es una cuestión de trato justo al final. Y esto es muy importante, la confidencialidad no caduca. El artículo 5 lo deja clarísimo. La obligación de proteger los datos es un compromiso que sigue ahí, que perdura, incluso después de que alguien deje de trabajar para una empresa. Y aquí viene un punto interesante, ¿eh? ¿Qué pasa con los menores? Bueno, pues la ley fija una edad clave, un número que hay que recordar. 14. A partir de los 14 años, como dice el artículo 7, una persona ya puede dar su propio consentimiento para que traten sus datos. Ojo, por debajo de esa edad, la responsabilidad recae en los padres o tutores. Es un detalle súper importante. Y ahora llegamos a lo bueno, a la parte más práctica, nuestros derechos. Porque la ley no solo pone reglas, sino que también nos da una especie de caja de herramientas para que tengamos el control real de nuestra información. Pensemos en estos 6 puntos como eso, como nuestra caja de herramientas personal. Son los derechos que nos dan el poder de ver, de corregir, de borrar y, en definitiva, de controlar cómo se usan nuestros datos. Y aquí está la clave para que todo esto funcione. El artículo 12 lo recalca. Estos derechos no pueden ser algo teórico, algo que está en un papel. No, no. Las empresas tienen que ponérnoslo fácil para que cualquiera pueda ejercerlos sin complicaciones. Este es, por así decirlo, el derecho a mirar qué hay detrás del telón, a saber exactamente qué información tiene una organización sobre nosotros. El artículo 13 nos da el derecho a saber si nuestros datos se están tratando, cuáles en concreto, y, muy importante, a poder pedir una copia. ¿Y si detectamos que una empresa tiene información incorrecta? Pues para eso está el artículo 14, que nos da el poder de exigir que la corrijan. Así nos aseguramos de que los datos que circulan son precisos. Este es quizá uno de los más famosos, el llamado derecho al olvido. El artículo 15 es el que nos permite, siempre que se den unas condiciones, claro, solicitar que se borren nuestros datos personales. Es una herramienta potentísima para gestionar nuestra huella digital. Hay que tener claro que no todos los datos son iguales. La ley lo sabe, y por eso se mete a regular situaciones más complejas y establece reglas especiales para la información que es más sensible. Vamos a ver un par de ejemplos clave. A ver, datos sobre ideología, religión, afiliación a un sindicato, origen racial, todo esto se considera categorías especiales. Para este tipo de información, las reglas son muchísimo más estrictas. El artículo 9 lo que viene a decir es que, para evitar cualquier discriminación, el simple consentimiento casi nunca es suficiente para tratar estos datos. La ley va tan allá que incluso piensa en qué pasa cuando alguien fallece. El artículo 3 busca un equilibrio entre los derechos de los familiares y herederos y, por encima de todo, los deseos que la persona fallecida dejó por escrito. Su voluntad siempre va a tener prioridad. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, diríamos que esta ley es mucho más que un conjunto de normas para empresas. Es de verdad una carta de derechos digitales, una herramienta pensada para darnos el control en este mundo tan conectado. Y con esto llegamos a la reflexión final, porque claro, conocer los derechos es el primer paso, el fundamental.
Pero el siguiente es decidir cómo usarlos de forma activa para ser dueños de nuestra propia identidad en el mundo digital.